Muy buenas tardes, un gusto saludarles a esta hora en Argumentos. Es un placer acompañarles en este espacio donde siempre promovemos el pensamiento crítico, el diálogo y esos espacios donde podemos escuchar las diferentes visiones. En este momento pues les recordamos nuestras redes sociales, @argumentosgb y mi cuenta @soriemi, donde pueden interactuar con nosotros, escribirnos todos sus comentarios y preguntas. Y como les comentaba, siempre apuntando a eso, hacia el pensamiento crítico en tal tema de la lectura, de la literatura, como un punto esencial allí para no solamente descifrar esas palabras, sino abrir ese mundo hacia la imaginación, el diálogo, hacia la educación también, tan importante que es para nosotros el tema de la lectura y la literatura en nuestro país. Y para eso tenemos dos invitados. Vamos a hablar con María Beatriz Medina, quien es la directora ejecutiva del Banco del Libro, y también con Julio Masparrote, quien es el presidente de la Cámara Venezolana del Libro, para hablar cómo está la lectura en nuestro país, para abordar también cuáles son esos elementos importantes en evaluar si realmente se está leyendo menos o se está leyendo más, cómo realmente debemos fomentar cada una de estas iniciativas que son importantes en Venezuela para promover la lectura, y también preguntarse como reflexión personal si realmente también nosotros estamos cultivando ese hábito de la lectura, en qué influye que realmente no estemos tomando el tiempo de leer, y a la vez también de educar a los niños, a los pequeños, en también cultivar este hábito desde casa. Y para eso, bueno, presentamos a nuestra primera invitada, María Beatriz Medina, directora ejecutiva del Banco del Libro. Realmente es un gusto recibirla aquí desde estos espacios de Argumentos. Bueno, muchas gracias, porque yo creo que el tema que tú propones es súper interesante y bueno, nada, que más que de un programa que se llama Argumentos, la necesidad de tener Así es. argumentos, eso también te lo da la lectura. Así es, la lectura es esa principal fuente de información, y como le decía, de que los ciudadanos hoy en día, con el tema también de la era digital, donde estamos saturados realmente de información, es poder centrarnos en información que es veraz, como lo es un libro, por ejemplo, que está impreso, y de cada uno de esos autores que, bueno, dedican años, algunos de investigación, otros que realmente también se dedican a la parte, bueno, de abrir mundos a la imaginación, de textos infantiles, pero que realmente es un recurso que es importante para nosotros. Y de entrada quizás preguntarle cómo ve que está la lectura, por lo menos en nuestro país. ¿Considera que se lee más, se lee menos? ¿Cómo podemos palpar el tema del hábito de la lectura hoy en día? Bueno, yo creo que nos hace falta indicadores. O sea, yo creo que es importante hacer más investigación sobre el tema de la lectura. La Universidad Católica hizo hace algunos meses, publicó unas estadísticas que realmente no son muy positivas, donde ha hablado de un porcentaje alto de la falta de comprensión lectora. Tú hacías referencia, que yo creo que es importantísimo, al tema del pensamiento crítico. Y yo digo que estamos en un contexto global donde el pensamiento crítico es epidérmico. Y yo creo que tenemos que apostar a ello. ¿Por qué la lectura y por qué la lectura de libros? O sea, yo creo que la lectura en general es importante, pero como tú bien dices, una persona con unas herramientas del lenguaje, de apropiación de ese lenguaje que te puede dar la lectura, porque yo creo que va por ahí. La lectura no solamente es una manera de asomarte al mundo, no es solo una manera de enfrentar unas posibilidades espejo, como decimos en el Banco del Libro, que decimos que la lectura puede ser espejo o puede ser ventana que te asoma al mundo, pero también te da la posibilidad de interiorizar y desarrollar el lenguaje tan necesario para el diálogo con el otro, con la diferencia. Entonces yo creo que es importantísimo, y por supuesto que la lectura, también lo mencionaste, es un eje transversal en la educación. Entonces, bueno, por supuesto, yo creo que apuntar al libro, a la lectura de libros, porque en esa etapa de formación del niño ya la lectura del libro es una herramienta de excepción y fundamental. Obviamente, no hay que dejar de lado también las posibilidades que brinda el ámbito digital. O sea, yo creo que eso Son también, herramientas. o sea, no podemos aislarnos, y yo creo que en el momento de la pandemia descubrimos la posibilidad que nos daba. Entonces, acceder a ello. Pero sí, para la formación se han hecho muchos estudios de especialistas que dicen que la lectura digital no estimula la concentración, sobre todo en esos niños que están aprendiendo a leer. Entonces, bueno, la literatura infantil es un espacio fundamental porque
tiene la buena literatura infantil, porque ahí volvemos a, hay de todo. Así es, eso, como hace referencia a la buena. La buena literatura infantil, y nosotros nos dedicamos a ello. Nosotros tenemos un comité de evaluación de libros que trabaja todo el año, son casi todos voluntarios, un grupo interdisciplinario. Yo creo que es importante ver lo que se produce porque establece ese vínculo con el niño desde el guiño, desde la imagen, incluso propicia la reflexión. Nosotros trabajamos también con respuestas lectoras porque es importante ver cuáles son esas respuestas. Claro, esos libros que te invitan a pensar, a hacerte preguntas, no las que las tienen, sino los que te hacen hacerte preguntas. Claro, y cuán importante es eso, bueno, comentando acerca de los niños, ¿no? En esta etapa de desarrollo cognitivo, donde esto es importante, bueno, precisamente activar esas áreas del cerebro y como lo decía, no es lo mismo, ciertamente se fomenta el tema de la lectura, puede ser a través de la parte digital, pero no se activa las mismas áreas del cerebro que hacerlo desde el libro físico, y donde también incluye mayores sentidos, el tacto, el poder tener allí el tema del libro en las manos es una experiencia distinta, ¿no? A nivel del cerebro. Y también cómo podemos ver que esto genera desafíos también a la hora de la lectura, porque bueno, también con el tema digital, y como decía, hay libros que podemos encontrar, o quizás textos que se pueden encontrar a través de la web, de las redes sociales, que quizás no son los libros buenos a los que estamos promoviendo, que se pueda leer, pero cómo hacer allí esa diferencia, ¿no? Y cómo realmente trabajar en la importancia de estimular esa lectura, no solamente superficial, sino esa lectura profunda, ¿no? Que te lleve a la reflexión. Exacto, bueno, nosotros decimos, María Fernanda Palacios, que es una profesora de la Universidad, de la Escuela de Letras de la Universidad Central, habla del trabajoso placer de leer. Entonces, ese trabajoso placer de leer es necesario para la formación lectora en el público infantil y bueno, juvenil ya no tanto, pero también, porque es importante que el libro de papel para esa fase de iniciación en la lectura y de formación lectora. Eso no quiere decir que acudas al ámbito digital, que puedas leer en digital. Yo leo en digital y mucha gente me dice en el teléfono también, o sea, no leo libros. La clase de griego de la Premio Nobel lo leí en el teléfono, es decir, lo puedes leer, pero para llegar al teléfono, esos niños que se están formando tienen que tener un desarrollo de aprendizaje lector donde el libro sea fundamental. No es que no dejen de lado lo otro, pero porque lo digital los lleva a leer de una manera tangencial, no propicia la reflexión, no propicia esa manera de ver las cosas más lentamente. Y yo creo que la lentitud de la lectura en libro es fundamental. Pero ¿sabes una cosa? Es importante también decir que el libro digital existe. Humberto Eco decía que el libro seguirá siendo el libro cuando sus páginas dejen ser de papel. Acuérdate, cuando nace la escritura, la gente empezó no, ¿cómo? Y la memoria, vamos a perder la memoria. Los relatos eran hechos a base de esa palabra oral. Pero entonces es importante tener en cuenta eso y que ese es un recurso, y un recurso tecnológico que está ahí. Sí, y eso que menciona del tema de tomarse el tiempo, que es algo que darse con lentitud, sobre todo en el mundo, ¿no? En el que vivimos, que todo es rápido, todo lo queremos hacer lo más rápido posible y realmente hay cosas que requieren de tiempo, pero que al final generan frutos para nuestra vida, para los niños y para las diferentes etapas de la vida, desde el niño hasta la vejez, o sea, hasta que los ojos permitan, ¿no? Poder realizar la lectura y que, bueno, también existe la lectura para aquellos que tampoco tienen vista, entonces es realmente un recurso muy valioso. Nos corresponde ir a la pausa, regreso, seguimos conversando con María Beatriz Medina, directora ejecutiva del Banco del Libro, y nos vamos a despedir con alguna de las frases, pues bueno, célebres de algunos de los libros más vendidos del mundo.